debemos conceptualizar al aborto con una definición de la Organización Mundial de la Salud. Ello lo define como la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. Ante ello, el tema a debatir no es si hay vida o no hay vida, sino si debe ser legal en las entidades federativas de nuestro Estado mexicano. Sin duda alguna, la Segunda Guerra Mundial fue el parteaguas para comenzar con la promulgación de los derechos humanos, con la finalidad de proteger la persona y su dignidad. Para ser claros, el tema del aborto se puede ver de diferentes aristas. El de hoy, el punto jurídico. Ante ello, mi primer argumento será que para dejar en claro, en México, en la Ciudad de México, el aborto ya es legal en cualquiera de sus hipótesis. Algunas diferentes, pero se pueden actualizar. Cabe recalcar que la salud se encuentra consagrada como derecho humano en el artículo 4 constitucional, así como en instrumentos como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, como el Protocolo de San Salvador, en el PIDESC, atendiendo siempre al principio de progresividad que contempla la prohibición del Estado tomar medidas que perjudiquen los derechos que ya se hayan concedido a la población. En ese tenor y bajo ese primer argumento, no veo el obstáculo para que el aborto sea legalizado no solo en la Ciudad de México, sino en todas las entidades federativas. Es cuanto. Tiene para postura inicial la palabra Cristian García Pino, hasta por 2 minutos. Adelante. Muy buenas tardes, estimados compañeros, jueces, calificadores y auditorio en general. El día de hoy me llena de gusto defender este tema en favor de la vida, en favor de las dos vidas, de la vida de la madre y de la vida, por supuesto, del bebé. Tenemos que recordar que el artículo 22 del Código Civil Federal establece que se va a tener por nacido al bebé que está en gestación. Inclusive tenemos que recordar que este puede ser opción a herencias, es decir, un feto puede heredar y esto lo convierte automáticamente en persona. Tenemos que respetar los derechos humanos. Los derechos humanos son para las personas y como lo acabo de decir, el feto es entonces una persona. Tenemos que también establecer que una manera de resolver un problema no es legalizándolo. Si tenemos el problema del aborto clandestino, la solución no es legalizar ese aborto. La solución es darle opciones a las mujeres que están en una situación vulnerable y que por alguna razón piensan que esa es la mejor opción. Pero lo cierto es que lo que tenemos que hacer es, como lo dije desde un principio, respetar las dos vidas. Por un bien a favor de la sociedad, a favor de la familia, a favor de la vida. Es por eso que el día de hoy me toca defender esta postura. Es por eso que el día de hoy me honra explicarles el por qué tenemos que defender la integridad y los derechos humanos del feto. Es cuanto. Para réplica, tiene el uso de la voz Rocío del Carmen, hasta por 1 minuto y medio. Adelante. Gracias. Como réplica, compañero, se establece en el tema del debate aborto legal en todas las entidades federativas. No si estamos a favor de la vida del no nacido o si vamos a caer en teorías de si vive, si siente, si puede pensar. Ante ello, toda vez que ya hay un precedente jurídico, debemos enfocarnos a ver el tema de la legalización. Para ello, te comento que en 2017 se modificaron del 144 al 147 del Código Penal, en ese entonces del Distrito Federal, donde legalizaban el aborto y quitaban las actualizaciones punibles. Bajo este tenor, procederé a dar mi segundo argumento. Organizaciones feministas internacionales, la OMS y demás organizaciones han solicitado que el tema de la salud se modifique bajo el concepto ya no solamente de la ausencia del dolor o de la enfermedad, sino como ese estado de bienestar total que abarca lo físico, lo mental y lo emocional. Ante ello, también la Convención para Erradicar la Discriminación en contra de la Mujer señala que los estados deben enmendar la legislación
que castigue el aborto para abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos. En este sentido, queremos recalcar que ya está establecido este precepto legal. Es ahora. Para réplica tiene los soldados Cristian Espino, o sea, por minuto y medio. Adelante. Como bien lo acabas de decir, compañera, ese término legal ya está establecido. El aborto está legalizado en todo el país para cuestiones específicas, como lo puede ser producto de una violación. Entonces, es un sinsentido tratar de legalizarlo para alguna otra situación. Tenemos que también entender que el aborto no es una interrupción. De manera legal, te le quieres decir interrupción legal del embarazo. Sin embargo, interrupción sería que yo en este momento me parara, fuera a tomar un refresco y después continuara con este debate. Un embarazo no se puede volver a continuar. Y eso es un aborto, es eliminar el embarazo, no es una interrupción. Me gusta que digas que tenemos que respetar los derechos humanos. Como lo dije, el artículo 26 del Código Civil del Estado, el artículo 22 del Código Civil Federal establecen que el feto es persona y como persona tiene derechos. También el Pacto de San José del artículo 4, fracción primera, establece que se tiene por nacido y tiene derecho a la vida el feto. Es entonces que no lo podemos legalizar en toda la República Mexicana como está en la Ciudad de México. Te invito a que analices las cifras de aborto en la Ciudad de México para que te des cuenta que son las mujeres que, más que en una situación vulnerable, son mujeres en una situación de irresponsabilidad las que están cayendo en este error. Como lo dije yo desde el principio, no podemos legalizar un problema. Si tenemos un problema, lo que tenemos que hacer es dar soluciones a ese problema. Simplemente legalizarlo y hacer como si nada pasara no es una solución viable. ¿Es cuánto? Para contrarréplica, tiene el uso de la voz Rocío del Carmen, hasta por minuto y medio. Gracias. Compañero, no quisiera decir que me diste la razón, pero me diste la razón. Dijiste que el aborto ya está legalizado. Entonces el tema de debate es si debe permanecer en todas las entidades del país. Ante tus conjeturas propias de decir que si solamente fue por violación o no fue por violación, eso no es lo que estamos diciendo aquí, porque de hecho cada estado prevé 5 premisas. Lo que estamos exigiendo es que ya no se castigue a la mujer que toma su derecho de salud reproductiva, su derecho a elegir si quiere ser madre o no, y que no vayan a la cárcel por una decisión que no le compete a nadie más que a ella. Para ello, el CEDO determinó que negar a la mujer un aborto terapéutico y postergar la intervención constituye culpabilidad al Estado, aunado a la discriminación por género y una clara muestra de la violación de su derecho a salud y a la no discriminación. Ese sería mi tercer argumento en el cual debemos pugnar porque se antepongan los derechos humanos de la mujer a los derechos del no nacido, que bajo ciertas teorías de analistas no sientan precedente a la hora de legislar. Entonces, compañero, te invito a que dejes de promover el debate sobre si hay vida o si no hay vida. El debate es la legalización. Es ahora. Para contrarréplica, tiene el uso de la voz Cristian Espino, hasta por minuto y medio. Adelante. Compañera, te invito a que para la siguiente vez que tengas el uso de la voz escuches bien las palabras que comento, porque sí, yo dije que está legalizado y entonces ya no tiene sentido legalizarlo en todo el país. Eso ya sucede. Sucede para situaciones, como lo dije, de violación, en las que claro hay una vulnerabilidad de parte de las mujeres. Si las mujeres tienen la responsabilidad de cuidarse, al igual que los hombres, entonces al caer en una responsabilidad del Estado no puede simplemente hacerse cargo de eso. Los impuestos de todos, dices que para empezar, dices que la decisión es únicamente de las mujeres. Déjame te comento, en la Ciudad de México el aborto es público. Eso quiere decir que se paga con los impuestos de todos. Y si se paga con los impuestos de todos, entonces el aborto es un tema de todos, no nada más de la mujer. Además de que recordemos que para hacer un bebé no nada más se utilizan mujeres, a menos de que, pues, encuentren una manera en la que una mujer se pueda fecundar a sí misma, es decisión también del padre. Y si lo vas a excluir de esto, entonces esa es una discriminación por género. Entonces, compañera, hablaste también sobre anteponer el derecho de la mujer ante el del feto. Te voy a explicar algo bien sencillo. Según la ética de Aristóteles, tenemos que poner siempre el mal menor arriba del mal mayor.
Si a una mujer se le niega el derecho a elegir sobre su propio cuerpo en esa situación específica, nada más se le estaría negando eso. Si al feto le niegas la vida, que es un derecho también fundamental, le estarías negando absolutamente todo. Es cuanto. Muy bien, para postura final, tiene minuto y medio Rocío del Carmen. Adelante. Compañero, no quise exhibirte, pero desde hace rato estás mencionando que el aborto ya es legal y que está bien que sea legal en todas las entidades federativas, aunque sea por algunas causales. No había querido mencionártelo, pero también la fecundación no tiene nada que ver en el tema que nos atañe. Ante ello, mencionas tu inconformidad de pagar por impuestos, cuando, compañero, te aseguro que tú en los estudios no estás tributando. También se te está otorgando la educación y eso sí lo pagamos los que trabajamos. Te voy a invitar a que en tu conclusión intentes tirar alguno de los argumentos que dije, porque a lo largo de la réplica y de la contrarréplica te encargaste de defender tu postura religiosa, tu postura disque científica, y no dijiste nada respecto de los pactos que mencioné, de la legislación que mencioné, de los tratados, de la culpabilidad que se le puede afincar al Estado en caso de perder la vida de la madre, en caso de perder la vida de la mujer, que se antepone no solamente por cuestión propia, sino porque así lo han determinado los foros y los pactos y los tratados internacionales a los que está suscrito México. En ese tenor, yo no veo mayor obstáculo, contando con todo lo que yo he expuesto, que la legalización del aborto sea en todas las entidades federativas bajo la última premisa de atender los recursos económicos de los cuales todas las mujeres no tienen acceso aún. Es cuanto. Muchas gracias. Para postura final, tiene el uso de la voz Cristian Espino, hasta por minuto y medio. Adelante. A lo largo de este debate he hablado de argumentos, sobre todo legales. Hablé de la legislación federal en el artículo 22, hablé de la legislación del Estado en el artículo 26, hablé de tratados internacionales como el Pacto de San José en el artículo 4, fracción primera, y me llama la atención que no se me haya puesto atención y que se me diga que mi postura es religiosa. Pero bueno, cada quien entiende lo que puede a sus capacidades entender. Yo simplemente me gustaría concluir diciéndoles a todo el auditorio que no es necesario legalizar el aborto más para lo que ya está legalizado. A una mujer se le permite abortar si fue violada, se le permite abortar si fue inseminada sin su consentimiento, se le permite abortar si su vida corre riesgo. No debería de haber ninguna otra causa por encima de la vida del feto, más allá de las situaciones vulnerables que ya mencioné y que ya están estipuladas en la ley, como lo dije en los códigos penales, tanto federal como en los códigos penales de cada uno de los 32 estados de la República. Es entonces que este tema a favor o en contra de legalizar el aborto en todo el estado y en todo el país, en las 32 entidades federativas, no tiene sentido si estamos en la postura de defender los derechos humanos. Deberíamos de pugnar entonces por ver la mejor manera de darle a esas mujeres que están en una situación vulnerable opciones ajenas a asesinar a su propio hijo. Es cuanto. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para los dos debatientes.